Esta Xiaomi Pad 6 es seguramente la mejor tablet calidad-precio que existe ahora mismo, igual que la Xiaomi Pad 5 en su día, pero si os acordáis tenía un problema, y es que su lápiz no era muy bueno. Para mucha gente eso no es un gran problema, pero para los artistas y personas que la quieren para trabajar sí que lo es. Pero ahora tiene este Xiaomi Pen 2, que es compatible con la Pad 5 también, y me he comprado esta tableta para comprobar si ahora es buena para dibujar. Y sí, han mejorado cosas, pero todavía tiene problemas. Vamos ya a la review. El diseño y construcción es muy premium, nivel iPad Pro o Tab S9. Cosa impresionante siendo tan barata. Además viene con el cargador en la caja, que debería ser lo normal, pero como ya no lo es, pues punto para Xiaomi. Me ha gustado el detalle de que aunque tiene los cantos planos, tiene un pequeño bisel en la pantalla que la hace más cómoda de sujetar. Aunque por otro lado, después de unos meses usando la OnePlus Pad como mi tablet, estoy seguro del todo de que el formato 16 décimos de esta y del resto de tablets Android no es buen formato para tablets, es demasiado alargado. Y desde mi punto de vista, el formato ideal para tablets es el 5x7 de los iPads y de la OnePlus Pad. En cuanto al sonido, tiene unos altavoces muy buenos, pero un paso por detrás de los de la OnePlus Pad, iPad Pro o Tab S9. Eso sí, son perfectos para ver vídeos, películas o jugar. Y las cámaras son suficientemente buenas como para hacer una videollamada o escanear un dibujo o un documento, pero no esperes unas cámaras del copón. Sobre el rendimiento, tiene un Snapdragon 870, que no es ni de lejos el más potente en tablets. Cualquiera de las que acabo de mencionar hace un momento tiene procesadores mucho más potentes, pero a efectos prácticos funciona igual de bien que esas en un uso normal de apps de dibujo o edición. La prueba que hago es desactivar y activar todas las capas de ajuste de uno de mis proyectos grandes en Krita y ver cuánto tarda en renderizarlo, que es una tarea muy pesada, y en esta ilustración tarda 4 segundos, prácticamente lo mismo que procesadores mucho más potentes. Para que os hagáis una idea, mi sobremesa con un i5 13600KF y una RTX 3070 tarda aproximadamente un segundo en renderizarlo, que es 4 veces menos, pero aún así es impresionante que este procesador lo haga tan rápido. Y la experiencia de uso es igual en apps como Infinite Painter, Lightroom, Clip Studio Paint, Nomad Sculpt y otras de ese tipo. Vamos, que tenga un procesador de hace un par de generaciones no la lastra en absoluto. Donde sí cambia es si la quieres para jugar o editar vídeo. Esta tablet tiene muy buena potencia, pero hay esos procesadores más nuevos sacan pecho. Eso sí, la tableta se calienta con un uso normal. No llega a ser molesto, pero se nota. Y entendería que se calentase cuando le metes caña, como todas las tablets, pero es que incluso bocetando se calienta. Este modelo tiene 6 u 8 GB de RAM dependiendo del almacenamiento. Y la única diferencia que encuentro en esto, después de haber probado de 6, de 8 y de 12 GB, es el número de capas que puedes hacer en ciertas apps. En Infinite Painter, con 6 GB de RAM en tamaño DIN A4, puedes hacer 81 capas, y con 8 GB, 125. Si me preguntas a mí, yo mis proyectos los suelo hacer en 2500 x 3000 píxeles, que es más o menos el mismo tamaño. Y de capas, mis proyectos más grandes tienen unas 100, que si las optimizo podría bajarlas un poco a unas 70 o 60, por lo que para mí 6 GB de RAM son suficientes. Pero si tú trabajas en formatos muy grandes o utilizas muchísimas capas, pues piénsatelo porque quizá la RAM te interese. Pero aparte es que si necesitas más, Krita o Clip Studio Paint en realidad no tienen límite de capas por la RAM, por lo que de nuevo 6 GB son suficiente. En general el modelo base va bien de potencia si no la quieres para jugar o editar vídeo, pero también venden un modelo Pro con un procesador mejor que sería un poco mejor para estos usos. Eso sí, ni tan siquiera se vende en España oficialmente. Y para cerrar el tema del rendimiento, quiero hablaros de la salida de vídeo. Esta tablet tiene salida de vídeo, pero solo he conseguido duplicar la pantalla. No tiene de ninguna forma las funcionalidades de Samsung DeX o incluso de los iPads. Solo duplicar la pantalla por el momento. Tú verás si eso te es de alguna utilidad así. Para mí, no. Y ojalá Google se ponga las pilas y empiece a dar soporte a varios monitores desde Android, porque estos chips tan potentes podrían dar mucho más de sí e incluso servir como equipo de trabajo principal para mucha gente. Y en resumen, esta tablet es tan potente como el patrocinador de este vídeo, que soy yo. Y es que tengo un curso completísimo en ArtStation de unas 3 horas de duración en el que te enseño a hacer esta ilustración de aquí. En ella te cuento cuál es mi proceso de trabajo para hacer este tipo de ilustraciones en Krita, también te cuento mogollón de truquitos para dibujar y para pintar, y también explico los truquitos finales, esos que nos gustan a todos. Normalmente está 20 euros, pero ahora lo puedes conseguir por un 25% de descuento, así que corred, insensatos. La gente que lo ha comprado ya está encantada con él, así que no sé a qué esperas. Ahora sí, volvamos al vídeo. Sobre la batería, de normal me ha dado unas 6 horas de pantalla usándola para trabajar con el brillo medio, lo cual está bastante bien. Eso sí, como la aprietes mucho se descarga muy rápido. Creo que ahí es donde más se nota el Snapdragon 870, que bueno, pues es menos potente y entonces tiene que forzarse un poco más para alcanzar el mismo ritmo. Y tiene carga rápida de 33 vatios, que en una hora o así la tienes cargada del todo, por lo que la batería para mí está muy bien. Pasando a la pantalla, tiene muy buen panel de 11 pulgadas, de 144 Hz de tasa de refresco y es IPS con buenos ángulos de visión y buen contraste. También es muy nítida, tiene una resolución 3K y una densidad de píxeles de 309 píxeles por pulgada, lo cual la convierte en la pantalla más nítida en tablets que he visto. ¿Se nota esa diferencia? No, pero lo es. Y tiene muy buen color. El modo de color saturado es el que
mejores resultados da. Cubre un 100% del RGB, el 92% del Adobe RGB y el 100% del DCI-P3. Y eso implica colores muy vivos, pero además es una pantalla bastante precisa en reproducción del color, con unos valores delta medios de 1,98 y máximos de 6,32. O sea, que es una muy buena pantalla de la que te puedes fiar para tus trabajos. Y trae un modo de color profesional como sugerí en mi review de la Xiaomi Pad 5, y curiosamente es el que peores resultados da en todo. Tan solo reduce la gama de colores que cubre la pantalla al sRGB y empeora la precisión de color. Así que si la compras o ya la tienes, mi recomendación es que la dejes en modo de color saturado. Y en resumen, la Xiaomi Pad 6 tiene una pantalla muy pero que muy buena que no tiene nada que envidiar a las tabletas de gama más alta. Y bueno, todo esto está muy bien, pero llegamos al punto importante. ¿Qué tal es la experiencia de dibujo y si han solucionado los problemas del lápiz anterior? Pues algunos sí, pero las líneas se le siguen resistiendo. Lo bueno, la inclinación ahora funciona bastante mejor. El lápiz se empareja bien sin dar ningún problema y es de bastante mejor calidad que el anterior lápiz, que era bastante plasticoso. Han mejorado la detección de la inclinación y también han mejorado el lap del lápiz, que ahora es algo menor. Además, esta vez le han puesto unos imanes decentes y se agarra bien y más fácil a la tableta. Además, ahora se carga en las dos posiciones, cosa que pues puede parecer que no, pero era un incordio. Eso sí, los botones siguen sin poder configurarse en muchas apps. Está genial que tenga dos botones físicos y no táctiles, los cuales se pulsan sin querer, pero deberían de trabajar más por los desarrolladores para mejorar la compatibilidad. Lo menos bueno, la línea sigue serpenteando al dibujar lento y no tan lento, aunque ahora me da la impresión de que es menos exagerado en general y al haber solucionado el resto de errores, llega a ser tolerable. Y es que, aunque no sea lo ideal, con un poco de estabilización del pincel se soluciona casi por completo, pero el fallo sigue estando ahí y el lápiz de la OnePlus Pad, de las tablets de Samsung o de los iPads son mucho mejores. Y de nuevo voy a repetir que esto no es algo que puedan solucionar con actualizaciones. No lo hicieron en la Xiaomi Pad 5, aunque algunos me decían que sí, y no lo harán en esta porque es un problema de la tecnología del digitalizador en sí. Es como si tuvieses una pantalla Full HD, pues por muchas actualizaciones que le hagan nunca va a ser 4K, porque es algo físico, no de software. Y no tiene solamente que ver con el lápiz, tiene que ver con el panel digitalizador de la pantalla. Y también decir que no hay más lápices compatibles, ni hay ninguno que funcione mejor. Cada tablet solo funciona con su propio lápiz, salvo los que funcionan con tecnología de Wacom, cosa que siempre menciono cuando es así, y este no es el caso. Lo digo porque no sabéis la cantidad de personas que me han preguntado por este tema. Y la detección de la inclinación ha mejorado mucho y ya no cambia de repente, pero sigue sin ser perfecta. Continúa variando cuando dibujas despacio, pero cuando dibujas a una velocidad normal no se nota tanto, pero sí que se nota un poquito. Eso sí, ni de lejos es tan molesto como lo era cuando probé la Xiaomi Pad 5. Aún así, sigue habiendo margen de mejora en este aspecto. Y en general la he estado usando para dibujar estos días y me ha parecido mucho mejor que la Xiaomi Pad 5, pese a seguir teniendo fallitos. Como digo, la detección de la presión es buena y se activa con solamente rozar la pantalla, pero he notado que hace falta apretar menos que con otros lápices para llegar a la presión máxima, por lo que da menos control que otros lápices. Y es que una cosa son los niveles de presión y otra el rango de presión real que tienes. Sea como sea, el lápiz ha mejorado, pero aún le falta camino para estar entre los lápices que considero buenos de verdad. Luego, en la experiencia de dibujo tengo alguna queja más, y la que más me ha molestado con diferencia es que los gestos no funcionan en esta tablet. Xiaomi no te deja desactivar sus gestos de pantalla dividida y ese tipo de cosas, y eso entra en conflicto con prácticamente todas las aplicaciones que tienen gestos propios. La única con la que no he tenido este problema ha sido con HiPaint. Por ejemplo, en Infinite Painter no puedo ni cambiar el tamaño de pincel ni rehacer. Bueno, esto último en realidad en ninguna aplicación, aunque en realidad sí que he encontrado una manera. Si separo los tres dedos como un águila que estuviese a punto de cazar a su presa, pues te lo detecta. O si primero pulsas con uno y luego con otros dos y después ya arrastras. Pero os digo desde ya que es incomodísimo de hacer y cuando quiero rehacer o cambiar el tamaño de pincel, me tiro un buen rato para conseguirlo, cuando en otras tablets es tan sencillo como hacer el gesto y punto. En la Xiaomi Pad 5 creo recordar que se podían desactivar estos gestos, pero es que aquí no. Así que, por favor, Xiaomi, permite desactivarlos o priorizar los gestos de otras apps sobre estos porque es muy molesto. Otra cosa es que la punta del lápiz es de un material gomoso, lo que da un poco más de control al dibujar en cristal que, por ejemplo, el OnePlus Stilo, que resbala más. Esto en general me gusta, pero también hace que cuando la pantalla no está limpia del todo, o sea, siempre, a veces patine un poco o pegue frenazos y eso no me gusta tanto. Y una cosa curiosa es que aunque resbala menos en el cristal, en pantallas texturizadas la experiencia de dibujo es casi la misma, por lo que yo no le pondría un protector texturizado a esta tableta. Por lo demás, la experiencia de dibujo ha sido buena. He tenido que usar más de lo que acostumbro el estabilizador a la hora de trabajar la línea, pero en Infinite Painter puedes configurarlo distinto en cada pincel.
por lo que no es tan molesto. Y esto en la review de la Xiaomi Pad 5 ya lo dije, aunque parece que quedó un poco en el olvido. Esto solo es molesto cuando haces línea, al abocetar, pintar o sombrear no se nota apenas. Por otro lado, me ha gustado mucho para tomar notas, ahí tampoco se nota el fallo del lápiz. La he estado usando con Touch Notes, que es una pasada de app y perfecto. Si la quieres para tomar notas, la recomiendo muchísimo. Y ahora vamos al precio y las conclusiones. La Xiaomi Pad 6 salió por 400 euros y el lápiz por 100, por lo que de normal cuesta 500 euros, aunque se puede conseguir fácilmente más barata. Os dejo links en la descripción, los cuales si usas para comprar esta o cualquier tablet me ayudas a seguir haciendo estos vídeos en los que te cuento toda la verdad de la tableta. Y esta vez me parece que el precio es bastante competitivo, y es que hace 2 años el iPad básico salía más o menos por el mismo precio, pero ahora, además de haberse quedado un poco obsoleto, lo han subido de precio y con el lápiz cuesta 550 euros teniendo la mitad de almacenamiento. Y el iPad básico, el de verdad, el único que recomendaría, con el lápiz ya se va a 700 euros. Y por debajo tienes la Tab S6 Lite por unos 300, que como tablet es mucho peor, pero eso sí, el lápiz es mejor. Y por 100 euros más tienes la OnePlus Pad, que yo creo que es la mejor opción calidad-precio para dibujantes y, bueno, para en general todo el mundo. Que por cierto, te dejo por aquí mi review. Pero si lo de dibujar no te importa tanto o estás bien con los fallos que he comentado, considero que esta es la mejor tablet calidad-precio ahora mismo. Y es que me parece muy buena tablet para muchas cosas, como tablet de uso general, para jugar, tomar notas, edición de foto o modelado 3D, son cosas en las que no importan estos fallos del lápiz. Y también la recomendaría para dibujantes que no necesiten una línea perfecta o no les importe estar usando estabilizadores. Bueno, y en general te la recomiendo si una de dos, no utilizas mucha línea o no acostumbras a hacer las líneas despacio. Pero por ejemplo, si eres tatuador o dibujante de cómic y utilizas muchísimas líneas, creo que hay otras tablets como los iPads, la OnePlus Pad o las tablets de Samsung que, bueno, pues tienen mejor línea. Lo vas a poder hacer perfectamente y te la recomiendo también si las otras tabletas se te van de presupuesto, pero ten en cuenta que vas a tener que utilizar más estabilizadores. Aún así, prestándole un poquito de atención se puede trabajar bien la línea con ella. Y en general la Xiaomi Pad 6 me ha parecido una tableta genial y esperemos que para la Xiaomi Pad 7 terminen de pulir el lápiz porque ya están bastante cerca. Y al final, cuantas más opciones tengamos, mejor. Y si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar un like, comentar y compartir. También puedes suscribirte para no perderte el resto de mis vídeos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.